Bien. Mi machetito por las dudas, se me olvidó algo, pero traté de agregarle muchas imágenes, muchos de los conceptos básicos que tienen que saber de histología del tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Bien. ¿Pudieron ver algo? ¿Leyeron algo? ¿Ya lo vieron en tutoría? No, nada. Bien, perfecto, mejor, no hay problema. Mejor porque surgen muchas dudas y a veces profundizan demasiado en temas que no son tan relevantes para la práctica médica o para todo lo que es después la aplicación en medicina de esto. Sobre todo cuando hacen hincapié en el tipo de crecimiento del cartílago, etcétera, etcétera. Bien, la idea de esto es que tengan una noción básica de los dos tipos de tejidos. El óseo, para después entender el metabolismo fosfocálcico, bien, que lo ven ahora y después lo ven en nutrición. Y del tejido cartilaginoso, porque después van a estudiar todos los órganos de nuestro cuerpo, tienen un componente siempre, hay un cartílago dando vueltas por ahí, y nunca falta el que les pregunta cómo se llama la célula, cómo es la matriz y las variantes que puede tener. Es muy sencillo, la idea es que sean prácticos, que no den vueltas con el tema, buscando que una molécula se pega a la otra, que el tipo, el tamaño, el color, de cuántos micrómetros, no nos interesa eso. Nos interesa que sepamos qué tejido es, qué funciones cumple, cómo los definirían con sus palabras. Siempre las definiciones traten de armarlas con sus palabras, porque son las que después van a poder defender y van a poder entender. Obviamente, estos dos tejidos son variantes de qué tejido. ¿Se acuerdan? El tejido conectivo. Bien, el tejido conectivo, vamos a un breve repaso ahora rápido, es un tejido que va a ser de sostén, de nutrición, bien, va a tener muchas funciones. Y va a tener muchas variantes. Bien, puede ser el propiamente dicho, lo podemos clasificar en laxo, denso, bien, el denso en regular o irregular, vayan siempre refrescando, eso es lo más importante que tienen que ir refrescando siempre. Y obviamente de este tejido conectivo vamos a estudiar el componente celular y la matriz donde se encuentra inmersa, es decir, el jugo donde se encuentran en suspensión las distintas células. Hola, hola. Bien. Todo esto ya lo vimos, ya lo fuimos charlando, pero nunca viene mal un repaso. De todo lo que es la matriz del tejido conectivo, siempre estudian el componente morfo y el componente amorfo. Bien, es decir, el que tiene forma y el que no tiene forma, o el que está suspendido y mezclado con el otro. El que tiene forma, ¿sí?, va a ser todo lo que son las fibras, colágenas, elásticas y reticulares. Bien. Y todo lo que es el componente amorfo va a ser todo lo que es la matriz líquida. ¿Sí? Vamos a encontrar proteínas, aminoácidos, glúcidos, hidratos de carbono, ¿sí?, agua fundamentalmente, y iones, ¿sí? Esos iones, ¿cuáles van a ser? Sodio, potasio, cloro y calcio. ¿Bien? Son los 4 básicos que ustedes tienen que manejar desde ya. ¿Sí? Y cuando digo manejar desde ya, hablo de que tienen que saber si es un catión o un anión, ¿bien? Y tienen que saber la concentración en el líquido extracelular, ¿sí? De cuánto a cuánto va, ¿sí? De manera grosera, tampoco se pongan tan estrictos con eso, pero si están hablando de potencial de acción, les van a preguntar, ¿y cuánto es el potasio extracelular? Bien, y tienen que saber responder, ¿sí? Rápidamente, el sodio extracelular es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Bien, el miliequivalentes por litro hace referencia a una forma de expresar la concentración, bien, de las dispersiones. Ese tema también lo tienen que ver ahora. Un crecimiento. Del potasio de 3,5 a 5,5. ¿Sí? El cloro de 95 a 105. Y el calcio de 8,5 a 10,5. Bien, esos son los valores básicos que tienen que manejar. Porque se encuentran en todos nuestros tejidos y formando todos nuestros compartimientos. ¿Sí? Ahora, esa es la forma básica de estudiar un tejido conectivo. Pero dijimos que hay distintas variedades. Por ejemplo, el sanguíneo, el hematopoyético, el cartilaginoso, el óseo, ¿sí? Y van a ver que todos los vamos a estudiar de la misma forma. ¿Cómo está hecha su matriz? ¿Cuáles son las células que forman esa matriz? Bien, ejemplo. Si nos vamos a el tejido sanguíneo, habíamos visto que la matriz no era sólida, sino más bien era fluida. Tenía cierta viscosidad, que le permitía fluir y viajar, por así decirlo, por los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Esa es la sangre, ¿bien? Va a estar formada por el componente líquido, que es el plasma, y después el componente celular, que son las células, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿bien? Vamos a otro tejido.
ejemplo el adiposo. La matriz extracelular era muy poquita. ¿Por qué? Porque las células tomaban un gran protagonismo porque eran células grandes, gordas, llenas de una gran gota de lípidos interna, ¿bien? Que desplazaba el núcleo y las organelas y el citoplasma hacia la periferia, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. El linfático, ¿bien? Tiene una gran matriz de tejido reticular que hace un sostén para que las células se encuentren organizadas, y las células estrellas van a ser los linfocitos, los macrófagos, las células presentadoras de antígenos. Fíjense que la forma de estudiar de estos tejidos es la misma. ¿Cómo es la matriz? ¿Quiénes son sus células? ¿Cómo es la matriz? ¿Quiénes son sus células? No importa el tejido conectivo que estudien, se estudian todos igual, ¿sí? Con el óseo y cartilaginoso no vamos a hacer la excepción. Es lo mismo. Vamos a arrancar con el tejido óseo, ¿sí? Esto es un corte con una tinción especial que se tiñó una fina lámina, una fina capa de tejido óseo, ¿sí? Ustedes, como recordarán, espero que lo recuerden, y si no, que traten de pegar un repasito siempre, por lo menos para la histología básica, cuando tenemos un tejido, bien, las muestras se hacen a partir de una muestra cadavérica, de un elemento cadavérico, que se va a cortar, ¿sí? Previa preparación, con una máquina que se llama micrótomo, que lo corta en fetas. Esas fetas se tiñen, y eso es lo que miramos al microscopio óptico, ¿sí? ¿Qué ocurre? Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Si tenemos una barra de queso, o una barra de salame, o paleta, lo que sea, y la ponemos sobre la máquina de cortar fiambre, te va a cortar fetas. ¿Qué ocurre si ponemos un ladrillo? Bien, la máquina no lo va a poder cortar, se va a romper. Lo mismo ocurre con el hueso. No podemos poner tejido óseo en esta máquina, que se llama micrótomo, que semeja una máquina de cortar fiambres, sino que esto se hace por desgaste. ¿Qué quiere decir esto? Se toma el trozo de hueso y con una lima se va desgastando hasta obtener el grosor deseado. Y eso es lo que se tiñe con después colorantes especiales. No importa el colorante, el nombre del colorante. Sí tienen que saber que distintos tipos de tejidos utilizarán distintos tipos de técnicas para poder observarse. Bien. Habitualmente, en la práctica médica, el tejido óseo no se observa, bien, de rutina. Por ejemplo, como las células epiteliales del cuello del útero, bien, en el estudio que se llama Papa Nicolau, que se hace anualmente o cada 3 años en las mujeres después de haber iniciado las relaciones sexuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una muestra difícil de obtener. Distinto sería si, por ejemplo, sospechamos de un paciente que tiene un tipo de cáncer óseo, bien, entonces cuando se hace la extracción de esa lesión, se la manda a estudiar a una especialidad médica que se llama anatomía patológica, que va a determinar qué tipo de lesión es. Bien. ¿Para qué les menciono todo esto? Para que traten de encontrarle un sentido a lo que estudian, ¿sí? A nadie le va a interesar que ustedes sepan las interleuquinas que comunican un osteoclasto con un osteoblasto. No es importante. Lo que sí es importante que sepan es qué función cumple cada una y la organización general del tejido, ¿sí? No los van a desaprobar por eso, pero sí los van a desaprobar si no saben cómo está hecho el tejido óseo básico. ¿Bien? Entonces, como un concepto general, vamos a decir que es una variedad de tejido conectivo. Hasta acá todo bien, hasta acá todo simple, igual. ¿Cuál es la diferencia entonces? Y que la matriz es altamente mineralizada. Bien, tienen los mismos componentes que el tejido conectivo, pero la diferencia está en que acá han precipitado sales de fósforo y calcio, ¿sí? Formando cristales. ¿Qué quiere decir esto? Las proteínas de la matriz, bien, los glucosaminoglucanos, las fibras colágenas, tienen la capacidad de poder captar o precipitar sobre ellas, pegarse, bien, sales de fósforo y de calcio que van a ir formando cristales. Bien, esos precipitados formarán cristales y esos cristales van a ir rigidizando y mineralizando la matriz. Bien, se llaman sales o cristales de hidroxiapatita. ¿Sí? Es la combinación de fósforo, calcio y todos los elementos que forman la matriz. ¿Sí? Entonces, tejido óseo es una variedad de tejido conectivo con una matriz mineralizada, y el elemento estrella de la matriz es el cristal de hidroxiapatita. Punto. Pueden agregarle acá lo que ustedes quieran, pero de lo básico tienen que saber esto, ¿sí? Fíjense cómo tiene una distribución, ya lo vamos a especificar y mencionar un poco más, depende también del tipo de hueso, pero siempre es la distribución concéntrica. ¿Bien? ¿Qué quiere decir concéntrica? Que se dispone en la periferia siguiendo un eje central, ¿sí? En capas, como si fuese una cebolla, ¿sí?
Entonces, fíjense que esto sería, o vendría a representar un vaso sanguíneo, y periférico del vaso sanguíneo se van a organizar todas las capas de esta matriz mineralizada. Bien, esos puntitos oscuros que ustedes ven acá son las células que van quedando atrapadas a medida que la matriz se va mineralizando. Bien. Entonces, definición: tejido conectivo especializado con matriz mineralizada en cristales de hidróxido de apatita. ¿Sí? Esto es un tejido óseo teñido con hematoxilina de osía, pero es un tejido de origen embrionario, ¿sí? Y es por eso que se puede teñir. Fíjense, vamos a estudiar, como les mencioné antes, la matriz y las células. Todo esto va a representar, todo lo rosa va a representar la matriz. Y esto de acá, estos islotes, ¿bien?, encerrados, albergan en su interior a las células que van a producir esa matriz. Bien, para que se den una idea, es como si tenemos un albañil que produce una mezcla de cemento y la va poniendo al lado de él. Bien, va a llegar un momento en el que va a ser una cúpula, una isla, y se va a quedar encerrado ahí adentro, ¿sí? Entonces, lo único que va a poder hacer es construir, armando o desarmando la pared que construyó en su periferia. El mismo concepto aplica para la matriz del tejido óseo, ¿sí? Encontramos toda la matriz mineralizada y en el medio, intercalado, encontramos islotes, ¿sí? Vamos a ver cómo se llaman. A mí me hace acordar mucho, no sé si vieron ese video donde hay un albañil que está haciendo una pared y un compañero se le acerca filmándolo y le pregunta por dónde va a salir, porque en una pared había armado toda la pared hasta el techo, entonces no había hecho puertas. ¿Bien? El mismo concepto aplica para esto. Construyen a su alrededor y quedan encerrados. ¿Bien? Esto para qué les puse, bueno, acá les pongo específicamente, tiene abundantes fibras colágenas, especialmente el tipo 1 y el tipo 4, son fibras muy resistentes capaces de fijar calcio, ¿sí? Más fibras que no son colágenas, que acá metemos a los proteoglicanos, sustancias adhesivas y aquellas dependientes de la vitamina K. Les pongo ejemplos: osteocalcina, osteoconectina, osteoadenina, tiene un montón de nombres, son un montón. ¿Qué tienen que saber? Que tenemos en la matriz fibras que son colágenas, tipo 1 y tipo 4, y fibras que son no colágenas, que son proteínas de adhesión, proteínas de unión, de fijación. Y tenemos los proteoglicanos, ¿sí? Los proteoglicanos son proteínas asociadas a glúcidos que tienen la capacidad de fijar iones. Bien, esos iones, en este caso, van a ser calcio y fosfato. Bien. Si fuese un tejido conectivo cartilaginoso, esos iones van a ser sodio. ¿Por qué? Porque van a arrastrar agua. Entonces tenemos un cartílago que tiene una matriz mucho más laxa. Bien. Fíjense que yo les pongo esta imagen de la gran resistencia y la gran capacidad de, o la gran rigidez y dureza, bien, que tiene el tejido óseo. Eso es un cráneo fósil, bien. Es capaz de poder resistir años las lesiones porque es tan resistente y es muy duro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sea muy duro, bien, es que resiste al rayado de su superficie. Y que sea muy rígido quiere decir que no resiste a la distensibilidad. Bien. Por eso se producen las fracturas, ¿sí? Fíjense, cuando se mineralizan todas estas proteínas, se van mineralizando, van precipitando las sales, se forman los cristales de hidróxido de apatita, ¿sí? Que van a formar la matriz ósea. Tengan en cuenta que el tejido óseo, por más de que ustedes lo vean rígido y resistente, está en constante recambio, es un tejido dinámico. ¿Bien? Lo que quiero que se lleven de la clase, es un tejido dinámico. ¿Por qué? Porque dependiendo del estímulo externo mecánico que se le ofrezca, va a crear huesos más duros, menos duros, más rígidos o menos rígidos. Les pongo un ejemplo. Los huesos del fémur, ¿bien?, van a soportar todo el peso del esqueleto axial de los miembros de cuello y cabeza. ¿Bien? Entonces, tienen que ser mucho más rígidos y mucho más gruesos, ¿bien?, que por ejemplo los huesos del radio o el cúbito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el peso que soportan no es el mismo y la fuerza que tienen que hacer no es la misma. Ustedes van a ver que, no sé, por ejemplo los huesos, ¿este qué hueso es? ¿Por qué? ¿Cómo saben que es un fémur? ¿Allá atrás? ¿Esto? Bien, esto va a formar la articulación de la cadera. Bien. Fíjense que si ustedes lo ven,
van a ver que tiene como una forma triangular, una base hacia atrás. Ven que el grosor en el medio no es lo mismo que llegando a los extremos, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son las partes del hueso. Pero eso tiene que ver con el peso que soporta, ¿sí? Más peso tiene que soportar, más grueso va a ser. Por eso es que la base, más llegando a la rodilla, ¿sí? Esto es así. ¿Cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás? Esta es la parte de adelante y esta. ¿Cómo saben eso? Y luego se va hacia atrás, hacia la parte La flexión que hace la rodilla. Y no le puedes hacer así. después hace retro. En vez de así. Eso es importante. Los cóndilos están orientados hacia atrás. Bien. Tuki Tuki, ¿qué me estaba diciendo? Ah, bueno, eso justamente. Que depende del peso, va a modificar las dimensiones, ¿sí? Vamos a ver que el hueso tiene líneas que se llaman de tensión o de resistencia, y para que se den una idea, va a representar como si fuese la Torre Eiffel. ¿Conocen la Torre Eiffel? Una imagen de la foto de la Torre Eiffel. Bueno, ven que son todas estructuras de hierro que están todas atravesadas. Bueno, de la misma forma se disponen las fibras en el tejido óseo, y siguen todas una línea que se acompaña para soportar todo el peso. Entonces, ¿qué ocurre si viene un estímulo externo y lo golpea de manera muy fuerte? ¡Pum! Lo quiebra, lo rompe. Bien. Depende del hueso, la resistencia del hueso va a tener distinta implicancia clínica. Bien. Bien. La matriz como era, que se mineraliza, los componentes. Fíjense en el espesor de la matriz. Fíjense, esto es todo un componente esponjoso. Se van a formar lagunas o espacios, que son esas cavidades que yo les mencioné, donde queda encerrado el osteoblasto, que es la célula capaz de sintetizar esa matriz. Bien. Cuando sintetiza el osteoblasto, sintetiza esa cúpula donde queda encerrado, se va a denominar osteoplasto, ¿bien? O islote. ¿Bien? Es ahí donde comienza a sintetizar o a producir todo lo que es el componente de la matriz. ¿Bien? Bueno, acá les puse condrocitos y me confundí, que es osteocitos. Bien, entonces, fíjense, tenemos un osteoblasto que sintetizó matriz, se mineralizó y se transformó en un osteocito, ¿sí? Y acá vamos de vuelta con, no sé, me acuerdo si se lo expliqué a ustedes, si sí o si no me lo dicen, la diferencia entre un blasto y un cito. Bien, el sufijo blasto hace referencia a una célula en actividad, que está sintetizando matriz. Y esto apréndanselo de acá hasta el final. Y el prefijo cito, perdón, el sufijo cito hace referencia a una célula que está en hipoactividad. Bien. Entonces, el osteoblasto va a ser la célula que sintetiza matriz. Y el osteocito va a ser la célula que se encuentra en hipoactividad, que está encerrada en el osteoplasto. Es esa cúpula, esa burbuja, esa isla que se armó él mismo. Bien. No lo hace por error, no lo hace por equivocación, no lo hace por un defecto o por una falla en la organización del tejido. Todo lo contrario, lo hace de una manera estratégica. ¿Por qué? Porque si se lesiona el hueso, ¿bien? Y la lesión pasa por el osteoblasto, el osteoplasto y el osteoblasto, tienen la capacidad de poder volver a activarse y recomponer esa matriz que se rompió. ¿Bien? De hecho, es tan dinámica la matriz que justifica el hecho de que como se producen fracturas, se forma un callo que después se va remodelando y va dejando una especie de cicatriz, pero el hueso vuelve a tener su función. Bien, quizás no es la misma resistencia, porque no es lo mismo tener, no sé, una columna que se rompió y se ha arreglado con un cemento, que tener una columna sana. Bien, pero ¿a qué voy con esto? Que tiene la capacidad de poder regenerarse, porque está en constante cambio. Regenerarse. Bien, entonces, volviendo a la imagen, fíjense, tenemos, ya le voy a explicar bien, pero un eje central, en este caso está dispuesto u organizado en un vaso sanguíneo, y de manera concéntrica se va organizando en forma de laminillas la matriz. Entre las laminillas encontramos los osteoblastos y los osteocitos, bien, encerrados en osteoplastos. Bien. Un breve pantallazo de las células, ya vimos cómo es la matriz. Así de sencillo, ¿sí? Me interesa que sepan la matriz así de sencillo, porque después es preferible que sepan esto sencillo a que se maten leyendo cosas moleculares muy complejas y después cuando le pregunten, bueno, ¿cómo es la matriz del hueso? Porque perdí tiempo viendo moléculas y intenté que saber cosas groseras como es mineralizada, que está la hidroxapatita,
fibras colágenas. Punto. Bien. Las células que sintetizan esa matriz que ya les mencioné recién van a ser los osteoblastos, que son las células en actividad, ¿sí? Es la que va a producir esas fibras. Estas van a originarse de las células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras son las células madre del tejido óseo, ¿sí? Punto. ¿Cuáles son las células del tejido óseo? Osteoprogenitoras, células madre. Osteoblastos, las que sintetizan matriz. ¿Estoy grabando esto? Sí. Los osteocitos son las células que han quedado encerradas dentro de los osteoplastos, ese islote que ha creado. Las células de revestimiento óseo, que ya vamos a ver cuáles son unas células cuboides similares a los osteoblastos, pero que tienen la capacidad de revestir el tejido óseo por dentro. Ya vamos a ver dónde lo vamos a encontrar cuando veamos cómo está formada la unidad ósea, o la osteona. Y los osteoclastos. Los osteoclastos son las células que van a destruir esa matriz, bien, y van a producir la resorción, bien, la resorción ósea, en el proceso de remodelado. Ya vamos a ver bien qué es eso, pero les voy a aclarando desde ahora que los osteoclastos van a destruir la matriz que sintetizaron los osteoblastos. Bien. En situaciones normales, en un ambiente endocrino normal, esto lo hace para mantener, bien, las concentraciones séricas de calcio, de fósforo, es decir, en sangre, normales, dentro de los parámetros que yo les mencioné anteriormente, ¿sí? Para estimular la formación, para disminuir la formación de huesos, ¿sí? Porque cualquier crecimiento exagerado va a producir un desbalance en el peso del cuerpo y en la marcha, por ejemplo. Bien. Repaso rápido. Soy bastante insistente porque me interesa que se vayan de la clase sabiendo lo que tienen que saber y punto. Que no den más vueltas en el tema, ¿sí? No pierdan tanto tiempo en esto. Hay cosas mucho más groseras que tienen que ponerse a estudiar más. Osteoprogenitoras, células madre del tejido óseo. Osteoblastos, blasto, célula productora de matriz. Osteocito, célula en hipoactividad. Célula de revestimiento óseo, una célula que se va a encargar de tapizar el tejido óseo por dentro, ¿sí? Y los osteoclastos, células que destruyen la matriz mineral. Dicho este pequeño repaso y pequeña aclaración, vamos a ver cada una de ellas ahora. Fíjense. El condrocito o el condroblasto es del tejido cartilaginoso. El adipocito, del tejido adiposo. El fibroblasto, del tejido conectivo propiamente dicho. La célula mesotelial, también. La célula endotelial proviene y se va a encargar de proteger a todo lo que es los vasos sanguíneos. Bien. Esta célula mesotelial va a estar formando serosas, o sea, túnicas que protegen los órganos internos. Por ahí no lo van a tomar muy bien ahora, pero hay depende de la cavidad, tenemos distintas bolsas que van a proteger a los órganos que están en movimiento y son internos. Tubo digestivo, corazón, pulmón. Y tendrán distintos nombres según la ubicación. Peritoneo, pericardio y pleura, ¿sí? Si se trata de cavidad abdominal, corazón o pulmón. Y los osteoblastos, con el correspondiente osteocisto. Fíjense que tienen muchas cosas en común. Primero que nada, que son todas propias de un tejido conectivo, o el propiamente dicho, o una variedad. Este es el tejido conectivo adiposo, tejido conectivo cartilaginoso, bien, tejido conectivo propiamente dicho, tejido conectivo óseo. Todas provienen del tejido conectivo. Y el origen en común que tienen es esta célula progenitora, que se llama célula mesenquimatosa indiferenciada, célula mesenquimática indiferenciada. Esta viene del tejido mesenquimático, es un tejido embrionario que tiene la capacidad de poder ser pluripotencial o totipotencial y que a partir de acá van a migrar a distintos tejidos y van a poder diferenciarse según distintos estímulos en tejido cartilaginoso, tejido óseo, sanguíneo, etc. ¿Bien? Entonces, si les preguntan ¿qué es una célula osteoprogenitora? Es una célula capaz de poder diferenciarse en distintas estirpes celulares, dependiendo del estímulo. ¿Bien? En el caso del tejido óseo, será, junto con las otras, esta que les acabo de mencionar, serán las células mesenquimatosa, ¿bien? O mesenquimática. El osteoblasto, verán que tiene esta forma, es una célula grande, con un núcleo periférico, ¿bien? Que en su interior tiene un montón de organelas. No se pueden apreciar muy bien el dibujito que puse, pero acá van a ver que tiene RER, Golgi, muchas vesículas, que son todas
¿Bien? que nos indican qué cosa, una actividad celular de síntesis. Por eso decimos que usted- Son varias comisiones, por eso nunca me acuerdo a quién se los digo. Si es blasto, de cajón tienen que saber qué tiene. Desarrollado. RER, La unión del conducto diferente Golgi y la cromatina es laxa, transcriptora. Bien, RER, Golgi y cromatina laxa. Todo lo que es el citoplasma, en la tinción con hematoxilina y eosina, va a ser rosa, es decir, por detrás, bien, por detrás del archivo. espera, me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, el citoplasma. El citoplasma, si hay una tinción de hematoxilina y eosina, se va a ver rosa y el núcleo violeta, ¿sí? Eso siempre. Núcleo violeta, citoplasma rosa. ¿Qué ocurre? Se ve con intensa basofilia porque el núcleo es muy grande, ¿sí? Y el núcleo tiene abundantes sustancias ácidas. Entonces, como el núcleo es muy grande en relación al citoplasma, vamos a ver que va a tener un abundante color violáceo, ¿sí? Fíjense, es la célula que produce la matriz, tiene forma cúbica, bien, no es como un epitelio, pero son más o menos del tamaño cúbico, son bastante poliédricas. Están rodeadas de lo que se denomina osteoide, ¿sí? No les puse un dibujito porque más adelante hay un corte histológico donde se ve muy bien, pero el osteoide es la matriz ósea recién sintetizada que no está mineralizada. Bien. Repito. En la periferia del osteoblasto está el producto que recién sintetiza, las fibras, ¿bien? Que aún no se han mineralizado. Eso se denomina osteoide, ¿sí? Ahora, en los parámetros normales, más que describir la arquitectura no cobra mucha relevancia. La relevancia la toma cuando vean, en tercer año, patología ósea, y vean, por ejemplo, tumores óseos, van a ver lo que se llama osteoma osteoide. ¿Qué es lo que va a hacer? Sintetizar exageradamente mucha matriz. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Una masa que se empieza a formar en el hueso, ¿sí? Pero para entender cómo se forma esa masa, tienen que saber que, en una primera instancia, cuando el osteoblasto sintetiza matriz, esa no se mineraliza al toque, ¿sí? Requiere un tiempo de precipitado de las sales y de los iones, ¿sí? Entonces, esa matriz, para no decirle mineralizada, se la denomina osteoide, es decir, que tiene la capacidad de poder mineralizarse en un futuro. El osteocito, fíjense la diferencia. Una célula grande, con pocas proyecciones, ¿sí? Y fíjense cómo el osteocito es más pequeño, ¿sí? La relación núcleo-citoplasma se ve diferente, y tiene muchas más proyecciones. ¿Por qué? Porque eso es citoplasma que no vamos a utilizar para la síntesis. Fíjense. Como ya lo había mencionado antes, es la célula atrapada en el osteoplasto, esa laguna que creó el osteoblasto, ¿sí? Y tiene 3 estadios diferenciados. Dato importante. Es mucho más complejo que acá. Hablan de interacciones moleculares, de cuándo entra en una fase, cuándo entra en otra. No les interesa a ustedes ahora. Lo que a ustedes les interesa es, el osteocito es una célula que está en hipoactividad, está encerrada dentro del osteoplasto, y para llegar a la hipoactividad atraviesa distintas etapas. Bien. Primero una etapa de latencia, donde se ve poco RER y poco Golgi. ¿Por qué? Porque no va a estar sintetizando matriz. Bien. Antes que eso, pasa por la etapa formativa, donde tiene abundante RER y abundante Golgi, porque viene siendo un osteoblasto que se quedó encerrado. Y en la etapa resortiva, no está muy dilucidado los mecanismos por los cuales se da esta etapa, pero tienen que saber que acá se puede diferenciar en un osteoblasto, ¿sí? O quedarse en estado de hipoactividad. Repaso. Osteocito, célula en hipoactividad, está dentro del osteoplasto, tiene 3 etapas, bien, por las cuales llega a esa hipoactividad, y va cambiando de abundante RER y Golgi, que es para producir esa matriz y exportarla al exterior, a no tener nada desarrollado. Bien. El citoplasma va a ser mucho más pequeño, bien, no va a tener tan desarrolladas las organelas, en contraste con la cromatina, que va a ser condensada, ¿sí? ¿Por qué va a ser condensada? Porque no voy a tener actividad celular. Bien. Recuerden que para tener actividad celular tengo que tener la cromatina laxa. ¿Por qué? Porque tengo que estar sintetizando y replicando ADN y ARN constantemente. Bien.
¿Querés? ¿Me estoy yendo mucho? Bien. Fíjense, esto es lo que yo les decía. Acá tenemos el osteocito encerrado, acá, y todo esto rosa que se ve, fíjense qué diferente es. Y estos son los osteoblastos, ¿ven? Son células mucho más grandes. Esto rosa de acá es diferente a la matriz, o sea que se encuentra periférica a los osteoblastos. Esto es matriz recién formada y es el osteoide, ¿sí? Pasado a un esquemito, un dibujito, tenemos el osteocisto encerrado, bien, con sus proyecciones que lo comunican con los vecinos a través de esos canalículos, ¿sí? Y acá tenemos, todo esto es la sustancia mineralizada. Bien. Es este corte histológico teñido con hematoxina y vecina pasado a un esquemita. ¿Sí? Ahora el osteoclasto. Bien. El osteoclasto no se origina de la misma célula que el osteoblasto, ¿sí? El osteoclasto es el macrófago del hueso. Bien. Si es el macrófago del hueso, ¿recuerdan de qué célula va a provenir? Proviene de células sanguíneas, ¿sí? Del monocito sanguíneo. Recuerden que el monocito sanguíneo es una célula que está migrando en la sangre y que cuando abandona el vaso sanguíneo y se deposita en un tejido, adopta un nombre específico. ¿Bien? Macrófago de tal. Ejemplo. En el pulmón serán los macrófagos alveolares. En el hígado será la célula de Kupffer. En el sistema nervioso central será microglia. En el bazo será macrófago del bazo, o el macrófago de la zona marginal del bazo. Y en el hueso se llama osteoclasto. Bien, fíjense acá. Eso que ven ahí son los núcleos. Bien. ¿Cuántos núcleos tiene una célula? Habitualmente uno, salvo el hepatocito que puede llegar a tener dos. Esto es la fusión de varios monocitos que van a formar una única célula grande, multinucleada, que es el osteoclasto. Pasando en limpio. Osteoclasto, célula que destruye la matriz mineral. Origen, monocito sanguíneo. Forma, grande, multinucleada. Bien. Fíjense que va a tener distintas regiones. Una región vasolateral, que es esta que forma una cúpula. Una región digitiforme, que forma proyecciones que van a estar rompiendo constantemente la matriz. Y una zona clara, que es esta de acá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la zona oscura está sobre la zona vasolateral porque están los núcleos. ¿Bien? Esto es un esquema. Esto es un corte teñido con antición especial y esto es hematoxina y eosina en un corte de hueso. Fíjense. Eso de ahí, ¿qué es? Una laguna. Un osteoplasto. Adentro, ¿qué guarda? Un osteocito. Fíjense acá, a la periferia que tenemos los osteoblastos, que están sintetizando matriz. Y vecinos a ellos tenemos esta masa multinucleada, que no se sabe qué es, que tiene forma como esto. ¿Bien? Eso es un osteoclasto. ¿Sí? Es un tejido bastante sencillo, lo tienen que estudiar así. Esta célula hace esto, esta célula hace esto otro, tiene esta forma y punto. No le den más vuelta. ¿Bien? Es preferible que estudien más todavía el mecanismo fisiológico de la regulación del metabolismo vocal. ¿Bien? Fíjense. Es una célula grande, originaria del monocito y tiene tres regiones bien diferenciadas. Borde festoneado o digitiforme, que es esto de acá. La región vasolateral, que es toda esta de acá, y la región clara. Bien, punto. ¿Qué tiene la región digitiforme? Proyecciones que van a entrar en contacto con la matriz. ¿Qué tiene la región vasolateral? Nada, la membrana que está libre. ¿Qué tiene la región clara? Una zona donde no hay núcleo, se ve solamente citoplasma. Punto. Más que eso, no. Fíjense que son varios núcleos. Bien. Tiene el mecanismo por el cual, esto por ahí les pueden preguntar, el mecanismo por el cual degrada la matriz mineral es enzimático, ¿sí? Por eso va a tener abundantes lisosomas en su interior. Recuerden que los lisosomas son una organela membranosa de la célula que guarda en su interior abundantes enzimas líticas, destructivas. Esas son las células. ¿Bien? Ya vimos cómo es la matriz, sabemos cómo son las células, punto, se terminó. Ahora vamos a el hueso en sí, ¿sí?
El hueso es el órgano que forma el tejido óseo. Bien. Va a formar, junto en la conjunción con otros, con el cartílago, ligamentos, y tendones y los músculos, van a formar el aparato locomotor. ¿Sí? El esqueleto axial, cráneo columna, parcha costal, huesos de la pelvis y de los miembros. Bien. ¿Qué tienen que saber describir? Ustedes cuando vean miembros, por ahí se van a volver locos con el accidente, que no les van a contar el accidente si antes no les supieron decir qué forma tiene un fémur, cuáles son las partes del fémur, cosas básicas. Céntrense siempre en lo básico. Una vez que tienen lo básico, agreguen lo que quieran, pero si no tienen lo básico no sigan avanzando, porque no tiene sentido. ¿Bien? El hueso, desde el punto de vista histológico, funcional y un poco desde el punto de vista de la arquitectura, lo podemos clasificar en según su organización y según su forma. ¿Sí? Según su organización pueden ser compacto o esponjoso. Y según su forma pueden ser largo, irregular, corto, plano. A ver si les puse una imagen. Fíjense. Esto es un esquema de la parte esponjosa del hueso y esta es la parte compacta. ¿Cómo los pueden diferenciar? Si les preguntan cuál es la diferencia entre uno y otro, la cantidad de espacio aéreo que tiene en su interior. ¿Sí? Vayan pasándose. Creo que este tenía, fíjense, bueno. Este es el... Fíjense que acá van a ver una parte lisa, que es netamente llana. Si bien tiene irregularidades, es netamente llana, y si miran en los extremos de acá, cuando se ven ese corte, van a ver que tiene todo como una especie de puntillado, como una esponja, de ahí viene el nombre de esponjoso. Esos son los espacios aéreos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre compacto y esponjoso? La cantidad de espacios aéreos. Los dos tienen espacios aéreos, ¿sí? Pero el esponjoso tiene más. ¿Ven? Fíjense. Esto de acá es la parte compacta y esto es esponjoso. Bien, esa es una forma de clasificar al tejido óseo. Por otra parte, a los huesos se los puede clasificar según sus dimensiones. Muy sencillo. Corto, plano, largo, irregular. Bueno, me olvidaba de los sesamoides, ¿sí? Que son unos chiquititos. Están todos en lugares claves. Nosotros vamos a hacer hincapié, ustedes lo que están viendo ahí es uno irregular. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a estudiar el largo. Fíjense, vamos a la imagen de acá. Vamos a elegir el largo. Del largo, a ver si les puse una imagen. No. Vamos a describir, primero que nada, un ejemplo. En este ejemplo, el fémur. Bien. Vamos a describir que tiene un cuerpo y dos extremidades. Una extremidad se va a denominar proximal, porque está más cerca al eje central, bien, o al tronco, y otra se va a denominar distal, porque está alejando del tronco, ¿sí? Las extremidades también se pueden denominar epífisis, ¿sí? Y el cuerpo se va a denominar diáfisis, ¿sí? Existen a su vez líneas que van a marcar la osificación que se llaman metáfisis. Bien, hay cartílago que se puede osificar. Si nosotros cortamos al hueso en su sección transversal y lo miramos de frente, vamos a ver que tiene como si fuese un anillo de hueso compacto con hueso esponjoso, que va a ser este de acá, y en su interior vamos a ver una cavidad, un espacio. Esa cavidad se llama endomedular o cavidad medular. Ahí encontramos médula ósea, tejido adiposo, vasos sanguíneos, tejido conectivo, ¿sí? Y eso está formado como una especie de conducto. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que por el interior, van a ver, después pásense van a ver que tiene agujeros, por esos agujeros discurren vasos sanguíneos, ¿sí? Por esos orificios. Si nosotros cortamos y metiésemos un alambre, podríamos ver cómo desde afuera podemos ingresar hacia la cavidad endomedular. Fíjense, analícenlo, presten atención. Todo eso se forma, bien, con la única función de poder otorgarle nutrientes a estas células que van a otorgarle funcionalidad a la matriz ósea. Bien. Entonces, ¿cómo se clasifican los huesos? Según su composición, en esponjoso o compacto, y según sus dimensiones, en largo, corto, sesamoide, irregular, plano. Bien. Ahora vamos a hablar de la estructura del hueso. Bien, ya vimos cómo son las células, sabemos cómo son la matriz, ¿sí? Ahora vamos a ver la estructura. Fíjense, esto es
un corte de hueso que no está teñido, ¿sí? Que simplemente fue por desgaste y se ha puesto al microscopía óptica, el microscopio común que tenemos ahí. Tenemos un eje central por el cual, discurriendo de forma concéntrica, las placas de la matriz. Interpuestas entre esas placas tenemos las lagunas que van a estar formando los osteoclastos y en su interior guardan los osteocitos, ¿sí? Miren acá. Si lo vemos de arriba, vamos a ver como si fuese un disco, es como si fuese una torta, háganme cuenta, ¿bien? Si miran la torta de arriba van a ver todo el decorado, distintas cosas. Ahora, si ustedes la cortan en una porción y la miran de costado, tendríamos esto, ¿sí? El eje central de cada unidad ósea, anótenlo, la unidad ósea se denomina osteona. Bien, el eje central de cada unidad ósea se encuentra delimitado por un canal, que se llama canal de Havers, ¿sí? Ahí lo tienen escrito, ¿bien? Por ese canal de Havers va a discurrir una arteria, ¿bien? Que va a irrigar toda esa matriz. Y va a tener en su forma concéntrica las placas que yo les mencionaba. Bien. Ahora, en su interior vamos a ver cómo están las lagunas, con los osteoclastos, los osteoblastos, etc. ¿Sí? Cada una de estas osteonas está separada de las otras. Bien. Pero a su vez están conectadas por canalículos o canales que conectan cada conducto o canal de Havers con la vecina. Y ese canalículo se llama conducto de Havers. Son los nombres propios que se pueden aprender del tejido. ¿Sí? Van a ver que a su vez van a ir formando, cada anillo van a ir formando una especie de masa, y esa masa va a estar delimitada en la periferia por esto que ven acá. Bien, que se llama periósteo. Entre el periósteo y todo lo que es la matriz, vamos a encontrar las células de revestimiento óseo que habíamos visto antes. ¿Sí? Que yo les había mencionado que se encargan de revestirlo. Bueno, van a estar acá presentes. Bien. Y, esperen que no sé si los agregué. No, se los voy a mencionar ahora. Esperen que no lo tenía. Tuki. Bien. Tenemos estas de acá, bien, que son las laminillas concéntricas, bien, que van a formar la osteona. Entre una osteona y otra vamos a ver que hay un espacio. Ese espacio encontramos laminillas intersticiales. Están hechas de lo mismo, solo que toman otro nombre porque no forman parte de la osteona, forman parte del espacio de relleno. Y rodeando todo el hueso encontramos laminillas circunferenciales, porque circunvalan, todo el hueso. Vamos a poner ese ejemplo. Bien. Cada fibrón representa una osteona. Bien. Las laminillas concéntricas. Entre osteona y osteona, el espacio que hay entre osteona y osteona encontramos las laminillas intersticiales. Y rodeando todo, hagan de cuenta que es mi mano, encontramos las laminillas circunferenciales. Bien. ¿Qué tiene de relevante? Que es para que ustedes vean cuán organizado está. Y que si se rompe, cuando se regenere, no se va a regenerar de esta forma. Entonces no va a tener la misma resistencia y rigidez que tiene en su estado natural. Bien. Dato importante para cuando vean fracturas. Bien, guarden esta información para más adelante. Pero lo que tienen que saber ahora es cómo está hecha la osteona. Laminillas concéntricas, un conducto central que es el de Havers, va una arteria que se comunica con nosotros con los de Bormann. Punto. Bien. Fíjense esta imagen de acá. Todo esto que va a ser hueso compacto. Lo que yo les escribí recién es hueso compacto. Ahora, el esponjoso tiene una forma de organizarse con más cantidad de espacios aéreos, ¿sí? Que le da un aspecto de esponja. Los vasos sanguíneos, acá, en el esponjoso, no discurren de forma organizada, en redes, como si fuese un conducto de Havers. Bien. Lo hace a través de los espacios aéreos, los distintos espacios, de los huequitos que tiene. Es por eso que el compacto, en un corte en fresco, tiene menor cantidad de sangre que el esponjoso. Bien. Esto es lo que yo le decía visto desde arriba. Si ustedes ven desde arriba una osteona, ven el conducto central con la arteria y la vena, laminillas concéntricas
que tienen intercaladas los osteocitos, ¿bien? Y estos son los canalículos óseos, o los conductos de Boltzmann, que conectan unos con otros a los canales centrales, o los canales de Havers. Fíjense, esto es un corte que no fue teñido, y de vuelta lo mismo. El canal de Havers central, que tiene la arteria, los canalículos, fíjense cómo se pueden ver, así de chiquititos se ven, y las lagunas. ¿Bien? Esto es una unidad, un osteoma, perdón, una unidad de Havers. Esto es lo que yo les decía, el esponjoso pasa por el conducto de Havers, da una ramita y se mete directamente entre las trabéculas. No sigue un orden específico. Esa es otra diferencia entre el hueso compacto y el hueso esponjoso. Diferencias. Cantidad de espacios aéreos tiene más el esponjoso. La forma de distribución de los vasos sanguíneos, en el compacto va por el canal de Havers y en el esponjoso por los espacios aéreos. No tiene un orden específico. Punto, listo, se terminó tejido óseo. Bien, ¿dudas, preguntas? No le den mucha más vuelta, quédense con eso. Y es preferible que se aprendan bien eso antes de que sigan dando vuelta con lo molecular. Hago un hincapié con lo molecular porque lo leí de histología hace poquito y da mucha vuelta con eso, con interferones, con interleuquinas, con hormonas, con esto, con... No, guárdense toda esa parte para la fisiología del hueso. ¿Bien? Tejido cartilaginoso. ¿Qué es? Bien, vamos bien. El tejido cartilaginoso, sencillísimo. Tejido conectivo, altamente especializado, y su matriz es avascular. ¿Bien? Esta es toda regla, ¿bien? Vieron que ustedes siempre ven que el tejido conectivo es un tejido que está muy vascularizado. Esa es la regla. Pero toda regla tiene una excepción. Y en este caso la excepción es el cartilaginoso. Es un tejido avascular. ¿Bien? Se preguntarán, entonces, ¿cómo se nutre? Se va a nutrir porque mantiene a su matriz lo suficientemente densa como para tener forma, pero lo suficientemente laxa como para nutrirse por un mecanismo que se llama imbibición. Imbibición es el mecanismo por el cual se nutre. Importante. ¿Para qué tienen que saber esto? ¿Para qué me interesa a mí? Bueno, en otorrino van a ver en cuarto, hay una patología que van a estudiar que se llama epistaxis, que es el sangrado por la nariz. Bien. Después de encontrar la causa y determinar distintas cosas, el tratamiento consiste en un tapón. Un tapón que se hace con gasas con vaselina y una sustancia que produce vasoconstricción y evita el sangrado. No viene al caso. Lo que sí viene al caso es que ese tapón se pone y se deja de 2 a 3 días. Bien. ¿Por qué es estricto el tiempo en el que se deja? Porque pasado ese tiempo, comprime el cartílago, y como el cartílago se nutre por imbibición, no se va a nutrir. Y una de las complicaciones más graves de un tapón para la epistaxis es la necrosis o la muerte del cartílago del tabique nasal. Se perfora el tabique, ¿bien? Por simplemente ponerse un tapón. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Conociendo la histología normal. El cartílago se nutre por imbibición porque es avascular. Entonces no le puedo dejar un tapón 5 días a una persona de nariz. ¿Bien? Volviendo a los temas de histología, yo sé que por ahí les interesa más lo otro, volviendo al tema de histología, fíjense cómo está organizado. Todo lo rosa es matriz. Tiene fibras colágenas, fibras elásticas, bien, proteoglicanos, glucosaminoglucanos, mucha agua. Van a ver que los condroblastos, que son las células del tejido, van a estar en grupos de A2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esos se llaman grupos isógenos. ¿Sí? Un grupo isógeno es un conjunto de condroblastos que se están dividiendo. ¿Para qué? Para formar matriz. Bien, ya vamos a ver los distintos nombres que recibe la matriz según la ubicación donde se encuentre. Bien, pero pasando en limpio. A ver qué me puse acá. Ah, perfecto, me puse un cuadrito resumen muy sencillo. Entonces, es una matriz muy especializada, avascular, con abundante glucosaminoglicanos, que tienen la función de fijar agua. Bien, vamos con este cuadrito. El tejido cartilaginoso no está irrigado, sino que se nutre por imbibición. Bien. Las células son las células condrógenas, que van a formar los condroblastos, los condroblastos, que van a sintetizar la matriz, y los condrocitos, que son células en hipoactividad. Bien, eso es igual el óseo.
Ahora la matriz, ¿sí? Está dispuesta de dos formas. Recuerden que teníamos matriz amorfa y matriz forme. La matriz forme va a estar hecha por las fibras, colágeno, elástica, reticulares. Por eso hicimos ese repasito rápido al principio de conectivo. Eso es igual. Va a cambiar la proporción de unas y otras para formar distintos tipos de cartílago. En cambio, en la morfa vamos a ver que hay abundante y ácido hialurónico, proteoglicanos, ¿bien? Y esos proteoglicanos van a ser el condroitinsulfato y el heparansulfato. Punto, basta, nada más. ¿Sí? ¿Qué función tienen? Asociarse a sodio y fijar agua. Siempre que encuentren o siempre que vean sodio en un lugar o en un compartimiento, vean cómo está el agua, porque el sodio arrastra agua, siempre. Bien, lo van a ver después en ser humano isomedio, pero siempre que hay sodio, arrastra agua. Entonces, si esa molécula o ese glucano fija sodio, fija que arrastra agua. Bien, entonces, ¿para qué sirve? Para hidratar la matriz. Es abundante en estos glucosaminoglicanos para poder mantener una matriz bastante laxa. ¿Sí? Pero a su vez necesita estas fibras para mantener una matriz lo suficientemente rígida. ¿Sí? Es bastante sencillo. Es más, la generalidad del tejido cartilaginoso se limita a esto. Bien. Este es un corte teñido con hematoxilina. Fíjense cómo se van organizando. Y tienen distintas formas de organizarse, una al lado de la otra, o en grupos de A4, de A2, ¿sí? Y eso va a determinar distintos tipos de crecimiento que ya les voy a explicar. Los controlastos, o las células que van a ser encargadas de producir la matriz, apliquen el mismo concepto. Es una célula en actividad, tiene RER, Golgi, cromatina laxa. Bien, RER, Golgi, cromatina laxa, siempre para las células que están en actividad. Fíjense, todo esto es matriz del cartílago, y esto va a ser la célula. Bien, que se van dividiendo unas al lado de la otra y van creciendo. ¿Sí? Pueden ser formas que lo hagan en forma longitudinal o lo hagan en forma de el espesor. Y eso va a determinar dos tipos de crecimiento. No se ve muy bien, pero esto es para comparar los distintos tipos de cartílagos que tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos tres tipos de cartílagos. El hialino, bien, es más frecuente de encontrar y estudiar, el elástico y el fibroso. En este cuadro se resumen las características básicas de cada uno. ¿Qué tienen que saber? Características generales de su composición, si tienen o no pericondrio. Bien, el pericondrio sería las células que le están delimitando al cartílago, ¿sí? ¿Y en qué lugar lo vamos a encontrar? Esto de qué lugares lo van a encontrar, lo van a ir aprendiendo con el paso del tiempo, a medida que vayan estudiando los órganos. Bien. Porque yo les voy a dar el ejemplo. Bueno, el cartílago hialino lo encuentran en, por ejemplo, en la vía respiratoria, en la parte de la tráquea. No vieron tráquea todavía, no tienen ni idea de qué está hecha, se van a olvidar. No se preocupen por eso, lo van a ir aprendiendo a los pasos del tiempo. Pero cuando estén en segundo año y estudien tráquea y vean que está hecho el cartílago hialino, recuerden que es un tipo de cartílago, bien, que por lo tanto va a tener condroblastos, condrocitos y la matriz con muchos glucosaminoglicanos. Bien. Fíjense que ya de por sí tienen distinta disposición. Entre el hialino y el fibrocartílago no hay mucha diferencia. La diferencia está en que el hialino tiene muchos glucosaminoglicanos y el fibroso tiene muchas fibras colágenas. Bien, similares a las que están en el tejido óseo. Son de tipo 1 y tipo 4. Bien. Lo que cambia es la función. Ejemplo, el que está en el pabellón de la oreja, el que forma la tráquea, el que está revistiendo la articulación, ¿sí? Tiene distintas funciones. Lo que ustedes tienen que saber es que son tres tipos diferentes y que los tres tienen los mismos componentes, solo que cambia la proporción. Uno tiene más fibras colágenas, el fibroso, otro tiene más glucosaminoglicanos, el hialino, y otro tiene mayor cantidad de fibras elásticas, el elástico. Bien, un poco con los nombres se pueden ir guiando, pero eso es lo básico que quiero que se lleven. Elástico, muchas fibras elásticas. El fibroso, muchas fibras colágenas. Bien, y el hialino, muchos glucosaminoglicanos. Acá lo hago un poquito más grande. El tema del pericondrio no hace referencia a la capacidad que tiene de poder regenerarse. Bien, en el pericondrio vamos a encontrar las células que son totipotenciables, que tienen la capacidad de poder regenerarse y van a estar presentes en el elástico y en el hialino. El fibrocartílago está ausente. Bien. Entonces los procesos degenerativos que van a lesionar esto, ¿sí?
Fíjense que están los discos intervertebrales, discos articulares, sínfisis púbica. Bien, no lo van a entender ahora, pero hay una patología que se llama artrosis. Bien, ¿qué se degenera? El cartílago o el fibrocartílago que se encuentra en la articulación. La cadera, la columna, los hombros. Bien. Entonces, ¿qué produce? Exposición del hueso con el hueso y eso da dolor. Bien. De vuelta voy con lo mismo. Siempre traten de... Yo entiendo que es complicado ahora porque no tienen ni idea de las patologías, pero todo lo que estudien tienen que encontrar un porqué y no tienen que estudiar por estudiar. Estudien la conciencia porque después les va a servir. Bien. Concepto de grupos isógenos, porque sé que lo leen y siempre presta confusión, es un grupo de 2 o 4 condrocitos o condroblastos que se han dividido. Bien, esto es un condroblasto que se divide por su sección transversal, bien, o su sección horizontal y va a formar 2 o 4 condroblastos más. Esto sirve para determinar el tipo de crecimiento. No, se lo voy a explicar ahora. Tenemos dos tipos de crecimiento, me olvidé de escribir. Uno que se llama... Lo escribo, pero lo digo verbalmente para que los chicos que están en casa. Uno que es... Siempre pasa lo mismo. Intramembranoso. Y otro que es aposicional. Son las dos formas que tienen de crecer, tanto la matriz ósea como la cartilaginosa, las células. El intramembranoso va a tener un crecimiento longitudinal. Y el aposicional en el espesor. ¿Qué quiere decir esto? Si esto es el hueso, bien, en el intramembranoso va a tender a crecer de esta forma. Longitudinalmente. Si es aposicional o de espesor, si volvemos con el mismo ejemplo del hueso, en vez de crecer así, va a crecer a lo ancho. Bien. Esa es la diferencia entre uno y otro. Es así de sencillo. El concepto de grupos isógenos le sirve para determinar cómo son los distintos tipos de crecimiento que tiene el cartílago. Intramembranoso o aposicional. Bien, déjenme si no me olvidé decirles algo. Acá para que vean principalmente la relación que tiene. Por último, lo que les quiero mencionar es que, es un detalle, pero del condroblasto vamos a ver que sintetiza matriz. Y sintetiza matriz, y matriz, y matriz, y se divide, y sintetiza más matriz. Bien, acá tenemos un grupo isógeno. Son 4 condroblastos juntos. Bien. Vamos a la imagen de acá, por ejemplo. Esto es un grupo isógeno. Esto es otro. Esto es otro. Bien, están separaditos, pero todos tienen la misma función, sintetizar matriz. Depende del lugar donde se encuentra la matriz, recibirá un nombre u otro. Esto es lo último. Si la matriz está periférica al condrocito, ¿sí?, se va a denominar matriz territorial. Si está entre los condrocitos, se denominará matriz interterritorial, o sea, está entre los distintos territorios. ¿Bien? ¿Para qué sirve esto? Porque si el cartílago tiene la capacidad de poder osificarse, ¿sí?, el proceso de osificación será desde la matriz interterritorial a la territorial. Bien, es simplemente para explicar ese fenómeno. Concepto. El cartílago es el esqueleto en el feto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a comenzar a partir de ahí a osificarse. ¿Sí? Eso se llama osificación endocondral. ¿Bien? Requiere de una formación previa de cartílago para osificarse. ¿Sí? Va a comenzar a hacerlo desde la matriz interterritorial hacia la territorial, hasta que termine cerrando las células y esas células se transformen en condrocitos u osteocitos. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió? No de muchas vueltas con el tema, porque tampoco es que, lo retoman, pero tienen que saber estas cosas puntuales. ¿Bien?
Bueno, eso es todo entonces. Tienen que dejar de grabar esto. Sí, toma. Espera que en una virome por ahí les pongo un numerito. 1, 2, 3. Detener grabación.